amigos, seguidores de la revista Millennium. Estamos en una entrevista muy importante que sé que a ustedes les va a beneficiar mucho para conversar un poquito, entender un poco más sobre los cambios a la reforma procesal laboral, la nueva ley que empezó desde el 2016. Y para ello tenemos a don Luis Medrano, que se va a presentar y nos va a contar un poquito a qué empresa representa. Muchas gracias, Rocío. Encantado de tenerla acá con nosotros. Bueno, mi nombre es Luis Medrano, soy abogado, me dedico a la asesoría laboral de empresas, particularmente, tanto empresas pequeñas como medianas y grandes, nacionales y multinacionales. Tenemos una trayectoria de 32 años de servicios a empresas y nuestro enfoque es un enfoque netamente preventivo. ¿Qué buscamos? Básicamente buscamos alejar los litigios, que no haya litigios, que las empresas se dediquen a producir, se dediquen a vender y que trabajen de una manera organizada, ordenada y sin problemas legales. Desde esa perspectiva procuramos que haya orden en la casa, y orden en la casa es colaborar con la gerencia, con los socios, con la administración, con recursos humanos, cuando hay recursos humanos, para que pues haya, por un lado, normatividad laboral, entiéndase políticas, porque esas políticas se divulguen, porque la gente las conozca, porque tengan claras las reglas del juego. Y por otro lado también procuramos que cuando haya que tomar medidas disciplinarias, pues se haga de una manera correcta, para que si hay despidos sin responsabilidad patronal, se hagan de una manera que el trabajador se desestimule, pierda las ganas, el brío de demandar a la empresa. ¿Por qué? Porque todos los portillos están cerrados, porque el caso está bien amarrado. Tú, Luis, precisamente pues en esta entrevista nuestro enfoque son las pequeñas y medianas empresas. Muchas empresas que, bueno, inician con muchos bríos y normalmente la parte legal pues la van dejando de un lado. Queremos bien ir informando, ¿verdad? Y ojalá ahí lo comprometo para próximas entrevistas, para que también este segmento pues haga una labor preventiva, como usted dice, se ordene la casa, para que igual se vaya construyendo con orden y vaya preveniendo cualquier litigio, como usted dice. Vamos a entrar en el tema de la nueva reforma procesal laboral, que tiene puntos muy llamativos que, como fuera de cámaras usted me estaba comentando. Cuéntenos un poquito el antecedente de esta nueva ley. Mucho gusto. Vamos a ver, el Poder Judicial es el papá de esta iniciativa. El Poder Judicial presenta un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa por allá en los años 2005-2006, procurando un objetivo muy concreto: que los procesos laborales se tramiten de una forma expedita, que no duren tanto. ¿Por qué? Por ejemplo, eran procesos que en términos generales duraban 5, 6, 7 años, y le dieran plazos más cortos. Dicho esto, el proyecto pasa por diferentes manos durante aproximadamente 8 o 9 años, hasta que finalmente se aprueba en diciembre del 2015. Y el entonces presidente Luis Guillermo Solís lo firma en enero del 2016 para que entre en vigencia 18 meses después. La reforma procesal laboral cobró vigencia el 25 de julio del 2017 y reformó más de 400 artículos del Código de Trabajo. Artículos que van desde disposiciones de fondo a disposiciones de forma. Y empiezo por fondo y no por forma, porque en realidad la forma era el objetivo. El objetivo era procedimiento. Al final de cuentas se reformó un montón de cosas más. Pero bueno, lo importante es que cuando se firma la ley en enero del 2016, empezó aquella famosa frase: ahí viene el coco, ahí viene el coco, asustando a todo el mundo. Y sí, vamos a ser claros, el que no se preparó se llevó sus sustos. Ya a esta fecha vamos a cumplir casualmente 2 años de vigencia de la reforma procesal laboral. Y muchos patronos, a la luz de esta reforma, han tenido que cerrar. Muchas empresas han cerrado por las implicaciones de la RPL. Para darle números, escuchaba hace unas semanas una entrevista de don Eric Cover, que es un empresario importante en materia de seguridad y presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada,
Y decía don Eric que, por ejemplo, hasta el año pasado, había un promedio de demandas laborales de empleados de seguridad que rondaba los 25 mil millones de colones. Y para este año sí iban a sumar otras demandas más que iban a totalizar más de 30 mil millones de colones. ¿Qué quiere decir eso? Que la reforma procesal laboral despabiló a la gente con un detalle importante. Si bien es cierto, hay muchos abogados particulares que están atendiendo procesos laborales, el fuerte lo está llevando la defensa pública, la defensa social, que es una de las cosas que introdujo la reforma procesal laboral, que es gratuita en beneficio de aquellos trabajadores que ganan menos de 2 salarios base. Detalle importante, cuando hicieron la reforma no se percataron con las estadísticas de Caja y el INEC que más del 85% de los trabajadores de este país, sector formal, que están reportados en planillas de la Caja, ganan menos de 2 salarios base, menos de 900 mil colones. Entonces, ha sido una explosión de litigios increíble. Y el que no estaba preparado está sufriendo. ¡Qué increíble! ¿Cómo las pequeñas y medianas empresas podemos, porque nosotros, Millennium también es una pyme, podemos plantearnos todos estos temas para no incurrir en alguna demanda, a la hora de contratar a alguna persona, poder decir, bueno, ok, vamos a hacer las cosas como son, con los procedimientos adecuados? ¿Cuáles son los principales factores que tenemos que tomar en cuenta, don Luis? Vean, en esto lo que nosotros recomendamos primero, y fue lo que recomendamos en el interín de esos 18 meses, y todavía el día de hoy lo recomendamos, es haga un diagnóstico de cumplimiento legal laboral. Es muy sencillo, es tener claro qué es lo que llega a revisar un inspector del Ministerio del Trabajo, qué es lo que llega a revisar un inspector de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y a partir de ahí, usted tiene la foto de cómo está su negocio, de cómo está su empresa, si está cumpliendo con la ley o no está cumpliendo. Porque al final, el no cumplimiento es lo que le va revelando a usted el montón de contingencias. Y entonces, cuando ya usted tiene su listado de contingencias, ahora sí, ¿qué hago? ¿Pongo llave y cierro y me voy y me dedico a otra cosa? ¿O voy arreglando poquito a poco? ¿Ok? Entonces son las decisiones que uno tiene que tomar al final de cuentas. Pero lo importante es que sea que lo haga el propio empresario o un profesional que lo llegue a hacer, uno tiene que tener esa foto. ¿Cómo estoy en este momento? ¿Y cómo tiene que ser esa foto? ¿Algunas sugerencias? Mire, básicamente yo lo que tengo que tener claro es, 1, tengo políticas laborales, la gente en mi negocio conoce cuáles son las reglas del juego, porque no basta, por ejemplo, el enunciado genérico que tiene el artículo 71, incisos A y B del Código de Trabajo. El trabajador deberá ejecutar su trabajo atendiendo las órdenes e instrucciones que en forma clara y precisa le genere el patrón. No, eso no es suficiente. O sea, se requiere normatividad interna, algo por escrito que le diga a usted cómo ejecutar su trabajo y las consecuencias de no hacerlo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo necesito un expediente de recursos humanos, un expediente ordenado, completo, con toda la información. ¿A qué me refiero? Un contrato de trabajo, la boleta de reporte de inclusión al INSS, toda la información del proceso de reclutamiento y selección, el currículum, la solicitud de empleo, el certificado de delincuencia, o sea, todos los antecedentes de la información personal del individuo. Adicionalmente, tengo que generar comprobantes de pago del salario. Tengo que generar acciones de personal para cada uno de los movimientos que se van haciendo a través del tiempo, cuando cambia de puesto, cambia de salario, cambia de la jornada, cambia el horario. Todo eso tiene que estar bien documentado. Tiene que estar bien documentado. Sí, señora. Y después, importante, ¿por qué hablé de primero la normatividad? Porque es muy importante la parte de relaciones laborales. ¿Qué significa? Básicamente, te jalaste una torta, no es la palmadita en la espalda como muchas veces sucede. O cuando ya el agua rebasó el vaso y entonces dicen, abogado, ayúdeme, sáqueme a ese individuo de aquí. Señor, ¿cuáles son los antecedentes? No, es que todo lo hemos hablado. Señor, así no se puede. Va a tener que despedirlo con responsabilidad patronal. ¿Cómo
ese sinvergüenza le voy a pagar la liquidación que me cuesta tanto. Señores, que si no hay antecedentes. No había sanciones por escrito. Eso mismo, la normatividad nos ayuda en la parte de relaciones laborales, cuando hay incumplimiento del empleado, a documentar. Y ya documentado, se tiene el antecedente para después proceder a un despido sin responsabilidad patronal, porque eso es uno de los efectos de la reforma. La reforma nos dice, señor empleador, cuando usted despide sin responsabilidad patronal, es su obligación detallar en la carta de despido todos los hechos, todos los fundamentos del despido. Y si lo demandan, cuando conteste la demanda no puede cambiar, ni puede agregar cosas a lo que indica la carta de despido. Un aspecto muy importante en ese tema que usted me comentaba, don Luis, es que pues ya cuando la persona se despide y va ante los tribunales, si los tribunales deciden, esa persona tiene que emplearla de nuevo. Okay. ¿Cómo funciona eso? Vamos a hacer una diferenciación. La reforma procesal laboral no modifica el régimen de libre despido que establece el artículo 85, inciso D del Código de Trabajo. Es decir, yo, patrono particular, perfectamente puedo en cualquier momento despedir a un empleado de mi organización pagando la liquidación laboral. Pero la reforma procesal laboral ahora nos dice, señor patrono, cada despido que usted ejecute, revíselo primero. Revise si hay algún antecedente de acoso laboral. Revise si hay algún antecedente de acoso sexual. Revise si hay algún antecedente de discriminación en cualquiera de las 14 formas que enumera el artículo 404 del Código de Trabajo o cualquier otra situación análoga. Entonces, ya el régimen de libre despido ya no es tal, sino que yo tengo que actuar con mucho cuidado cada vez que despido a alguien. Por ejemplo, para que esto se ilustre claramente. Yo tengo una persona que sufrió un accidente laboral, se incapacitó por parte del INSS y ha venido con sucesivas incapacidades. Llega a trabajar de nuevo y yo digo, pues chica, qué tirada, está hecho una desgracia, ya no va a poder trabajar igual. Pero no me trae una nota, no hay ninguna nota del INSS que recomiende su reubicación. Y además la persona me advierte, jefe, voy a tener que estar todavía en tratamiento porque el INSS no me ha dado totalmente de alta. Pero vamos a ver, a mí no me sirve. Seamos objetivos, a mí no me sirve. Yo necesito a alguien que esté al 100%. Entonces le entrego la carta de despido con responsabilidad personal y le doy las gracias, la palmadita en la espalda, le hacemos un cafecito con un quequito y después, dentro del plazo de 6 meses que la persona tiene para demandar, me presenta una demanda por violación de los fueros de protección, porque él se considera discriminado con ocasión de ese despido por motivo de su estado de salud. Y entonces le dice al juez, señor juez, ordénele a mi patrono que me vuelva a reinstalar con el pago de los derechos, con el pago de los salarios dejados de percibir y además que no ejerza sobre mí ninguna represalia. Y de ser posible también que me pongan un puesto y unas funciones que yo pueda desempeñar sin ningún inconveniente. Sí. Y entonces usted sabe qué difícil para ese patrono tener que recibir a esa persona de nuevo y esa persona, hola, como la reina de belleza, hola, aquí estoy de nuevo. Pues chicas, es difícil, pues eso lo tiene la reforma procesal laboral para los casos de discriminación. Para los casos de despido sin responsabilidad patronal se continúan manejando los procesos ordinarios laborales normales que de una vez entra a eso. Se vendía como panacea dentro de la reforma procesal laboral y el Poder Judicial lo ventilaba abiertamente. Los juicios laborales van a durar muchísimo menos, 6 meses, 1 año. Eso no es cierto. No 2 años después de la vigencia de la reforma procesal laboral, los juicios laborales volvieron a durar exactamente lo mismo, 3 años. ¿Y por qué digo 3 años? Porque, por ejemplo, juicios que se presentaron en este año 2019 están teniendo señalamiento para la audiencia a juicio para mediados o finales del 2020. Y ese juicio todavía tiene apelación o casación que dura al menos otro año más. Entonces son 3 años. Pero como usted dice, es que han aumentado también los juicios. Ok, esa es otra parte importante. Vamos a ver.
Uno de los beneficios que trae la reforma procesal laboral para los trabajadores es que introduce la defensa pública gratuita para los trabajadores cuyo salario es inferior a 2 salarios base. Entiéndase, ¿no? Colones más, colones menos, en este 2019, 900,000 colones. El tema es que a nivel del sector formal de la economía, aproximadamente un 85% de los trabajadores que son reportados en planillas de la caja ganan menos de 900,000 colones. Entonces no tuvieron claridad de la dimensión de esa parte. Entonces los trabajadores llegan a la defensa pública, sí, aquí hay un caso, demanda, sí, aquí hay un caso, demanda. Entonces todo reclamo se ha judicializado y es realmente una avalancha de procesos lo que está atendiendo el Poder Judicial, y eso hace entonces nuevamente que volvamos a los plazos anteriores. Pero además con otro agravante, y es que trabajadores que antes no se atrevían a demandar, ahora se lo están haciendo y tienen el apoyo del Poder Judicial a través de la defensa pública. ¿Qué cuidado tenemos que tener también las pymes a la hora de contratar una persona? Porque, como usted dice, la esencia está en que los procedimientos sean claros para cuidarse en salud, como dicen. ¿Qué cuidados debe tener ese empresario? Bueno, básicamente yo lo que les recomiendo es desarrollen por escrito un contrato de trabajo, desarrollen una solicitud de empleo, sea que la cuelguen en la página web, sea que la tengan en físico, que procuren que esa solicitud de empleo no tenga factores de discriminación. Desarrollen perfiles de puestos, importantísimo, para que la persona tenga claro cuáles son los requisitos de contratación, qué es lo que me piden. Por otro lado, desarrollen a lo interno una escala salarial, para que la persona el día de mañana no me pueda alegar discriminación, sobre todo porque también, producto de la reforma, vienen otras reformas legales de camino. Una de ellas tiene que ver con discriminación de género en condiciones de trabajo, particularmente en materia de retribución salarial. Es un tema que se reclama no solo en Costa Rica, sino en otras latitudes, donde claramente con estadísticas hay evidencia de que a la mujer en el mismo puesto y mismas funciones se le retribuye con un menor salario que el hombre. Entonces esa reforma legal viene de camino, y entonces los empresarios también tienen que prepararse para eso, y para eso lo mejor es también, junto con los perfiles de puestos, una escala salarial. Entonces son herramientas importantes, pero como complemento también una política de reclutamiento, selección y contratación del personal, que me establezca las reglas claras de cómo hacer el proceso de reclutamiento. Es decir, si yo voy a hacer una publicación en la prensa, en redes sociales, ¿qué puedo poner y qué no debo poner? Se requiere una mujer, se requiere un hombre de más de 35 años. O sea, son detalles que pueden generar discriminación por género, por edad, por estado civil, etc. Hay que tener demasiado cuidado. Vean un detalle tal como lo que es una publicación. Sí. Pero vamos a otro momento. Entonces ya tengo una terna de candidatos, los voy a entrevistar. Por favor, el cuidado que hay que tener a la hora de hacer la entrevista. ¿Qué puedo preguntar y qué no puedo preguntar? ¿Tiene usted hijos? ¿Es casada? ¿Tiene padecimientos de salud? Ya esos son temas que no se pueden ni mencionar. No se pueden tocar. No se pueden tocar. Entonces hay que ser demasiado cuidadoso, demasiado objetivo. Porque tengamos claro que la discriminación no solo se va a reclamar cuando ya hay una relación laboral. Se puede reclamar desde el mismo proceso de reclutamiento y selección. Hay una persona que se considere excluida injustificadamente, puede ir ante un juez y decirle: señor juez, me excluyeron injustificadamente. Ordénele a ese patrono que vuelva a hacer el proceso. Don Luis, también pienso yo que, por ejemplo, las pymes recurren mucho a lo que son las contrataciones por servicios profesionales, lo conocido freelance. En este caso, ¿cómo aplicaría la ley para el caso de contratar servicios profesionales? ¿También incurre en algo? Vamos a ver, la reforma procesal, ese tema, que es un tema de fondo, no lo aborda.
no lo aborda. De hecho, ese es uno de los temas que surgen frecuentemente. Y vamos a ser claros, una pyme cuenta cada 5 que va a gastar, cada colón que va a gastar. Entonces, dentro de esa perspectiva de costos, hay ahorros malentendidos. Y el ahorro malentendido es que el servicio A, el servicio B, el servicio C, lo contrato por servicios. Pero resulta que es la persona que entra a atender la recepción de la empresa, es la persona que le da mantenimiento en las instalaciones de la empresa. Sí, tiene un horario y fijo. Cumple con todas las condiciones de un empleado. Entonces, vamos a ver el día de mañana, cuando esa relación concluye o cuando hay un disgusto, me van a reclamar derechos laborales y con lo primero que me van a amenazar es, me voy a ir para la caja, me voy a ir para la caja. Y es ahí donde uno dice, puchica, cuidado, actúe con la razón, no con el corazón y con el hígado. Sí, sí, hay que tener muy claro que si son servicios profesionales, tiene ciertas características. Se lo resumo. Un servicio, y es que hay que hacer la diferencia, hay una cosa que es un servicio y otra cosa es servicio profesional. El servicio yo se lo puedo contratar a una empresa de seguridad, a una empresa de limpieza, a una empresa de mantenimiento, a una empresa de soporte técnico, pero el servicio profesional es a técnicos o a profesionales. Pero entonces ahí es a donde está el mayor riesgo, porque normalmente contrato personas, no empresas. Entonces ahí siempre hay una presunción de laboralidad de la relación. Entonces yo sencillamente berreo y digo, no, eso no es relación laboral, eso se contrató así a conveniencia de ambas partes. Eso al juez laboral no le interesa, más no le interesa ni siquiera el papel, el contrato que se firmó, el nombre que se le puso. Al juez lo que le interesa es la realidad. Y entonces si el juez ve que va a trabajar todos los días, que tiene un puesto, que le suministro los recursos, que tiene un jefe, que tiene un horario y que le pago todos los meses el mismo monto, aunque me entreguen una factura, eso es relación laboral. Entonces realmente el servicio es una empresa que en forma organizada, profesional, sistemática, sin exclusividad y con total independencia y autonomía y patrimonio, entiéndase, recursos y capital propio, ejerce su actividad vendiendo sus servicios a quien lo requiera. ¿Ok? No a un solo cliente, a quien lo requiera. Eso es verdaderamente un servicio. Una venta o una compra de servicios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Qué interesante. Tal vez como un último mensaje para todos estos empresarios de tener cuidado, ¿verdad? A la hora de ese orden que tiene que tener para poder aplicar bien esta ley. Vamos a ver un par de mensajes claros. Uno, el diagnóstico. No renuncien a la posibilidad de hacer un diagnóstico. Tómense esa foto. Hay una gran cantidad de profesionales en este momento que les pueden apoyar en ese sentido. Y dos, crean en recursos humanos. Contraten, sea de manera directa como parte de su nómina o bien de manera independiente como consultores, a una persona o una empresa que les dé asesoría en recursos humanos para que les vaya organizando y ordenando la casa. Porque recursos humanos es vital. Siempre en recursos humanos y para efectos de la empresa hay un antes y un después. Y ese después siempre se nota. La empresa gana un valor agregado increíble con la presencia de recursos humanos. Excelente mensaje. Pues sin duda un tema que tenemos que reflexionar y que nos gustaría seguir aprendiendo. Entonces, pues continúen con más información también en la revista impresa de la próxima edición, donde también vamos a tener a don Luis dando unos consejos bastante necesarios para todas las pymes. Gracias.